Buenas tardes, saludos a todos. Bienvenidos a la clase de Midweek en los miércoles para la iglesia. Yo soy Roberto Carrillo. Aquí estamos en Metro Studios, Estudio B. Y hoy vamos a empezar una nueva serie de clases, Enseñanzas de Jesús. Enseñanzas de Jesús. Este año hemos estado enfocados en todo lo que tiene que ver con Jesús y su Padre Celestial, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu que Él mandó. Pero por lo general, todas las lecciones han sido básicamente de Jesús, o el Padre o el Espíritu Santo. Y vamos a continuar con esta clase. Quiero mandar saludos a todos mis hermanos aquí en Los Ángeles y en otras partes, en Madrid. Gracias por estar con nosotros y adelante vamos, ¿no? Las enseñanzas de Jesús, porque, bueno, Jesús, el título que usaban más frecuente era el título de Rabí. Rabí significa el grande, ¿no? El honorable, o en la forma más común, básicamente significaba maestro, ¿no? Hoy día yo estoy enseñando clases del Nuevo Testamento en español y todos los estudiantes me llaman profe o profesor, ¿no? Básicamente así usaban la palabra rabí con Jesús. Pero 45 veces, es decir, que era su título realmente más común. Y así lo veían la gente, así miraban a Jesús como un gran maestro, alguien que los iba a enseñar de la vida, de la religión, de la salvación, de quién es Dios, de cómo debemos vivir nosotros. Es un punto muy importante porque yo creo que a veces miramos a Jesús más como una figura religiosa, ¿no? Y que adoramos y alabamos, amén, y eso todo es bueno. Pero también Él es un maestro, es decir, que nos está enseñando. Y en los tiempos antiguos, como el primer siglo, si uno quería aprender algo, sea arquitectura o sabiduría o filosofía, tenía que buscar un maestro, un rabí, que lo iba a enseñar y iba a compartir, y tenía que ser invitado a ser su maestro, ¿no? Uno no podría nada más escoger el rabí, tenía que pedir permiso y ser invitado a ser parte de su grupo, parte de su clase. Eso era algo muy, como un premio grande, ¿no? Que un rabí te escogió para enseñarte. Es decir, que piensan que tienes posibilidades, ¿no? Que tienen que tener una visión para ti, para pedirte, porque si no, no te lo piden, ¿no? Y todos los rabíes solo tenían grupos pequeños que enseñaban, entrenaban y preparaban. Y no era solamente como estar en una clase, porque caminaban con el rabí, enseñaban a los alumnos en toda la vida, ¿no? De cómo vivir, cómo pensar, cómo leer las escrituras, pero cómo ser también. Y ciertamente con Jesús así llegó a ser, ¿no? Que no solamente era enseñanzas bíblicas, pero era enseñanzas de la vida. Y entonces uno tenía que escuchar, no solamente buscando información para ser educado o para tener más conocimiento, pero también transformación. Es decir, escuchando y aprendiendo con humildad, ¿no? Y obviamente si alguien va a un rabí, tenía que estar con la mentalidad de aprendizaje, ¿no? De yo soy un alumno o un discípulo. Por eso no se llamaban alumnos, se llamaban discípulos. Y cada rabí tenía sus discípulos que enseñaba, que se dedicaba a dar a ellos todo lo que él tenía, ¿no? Que era mucho más que mucha información. Era manera de pensar, manera de sentir, manera de practicar la fe, manera de vivir la vida, es decir, mucho más. Y entonces tener un rabí
Era un honor grandísimo. Y más que eso, era una oportunidad increíble. Y Jesús es nuestro rabí, así lo podemos ver. No solamente una figura religiosa, pero nuestro maestro también, nuestro ejemplo también, nuestro consejero también, nuestro espada también, ¿no? Nuestra protección y la piedra y la fundación y la fuerte. Así lo miramos, ¿no? Siendo nuestro rabí. En los tiempos antiguos era su sistema, así lo practicaban ellos. Cada rabí tenía sus estudiantes. Nosotros somos los estudiantes, los discípulos del rabí Yeshua ben Yossi, que significa el Jesús, hijo de José, ¿no? Y leemos algo importante en un comentario que hace Jesús cuando termina el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es uno de los sermones más importantes y termina hablando de que el que escucha su palabra es como el que construye su casa sobre la roca, no sobre la piedra. Es decir, que nos hace enseñar o nos hace pensar y darnos cuenta de la importancia de lo que Él dice. También las palabras que Él dice nos pueden salvar. En Juan 12, versículo 47 dice, si alguno oye mis palabras, pero no guarda, yo no juzgo a esa persona. No las guarda, yo no juzgo a esa persona. Y dice, mira, si alguien me escucha, pero no pone en práctica, no lo guarda, yo no lo voy a juzgar. Interesante, ¿no? La manera que lo dice Jesús. Pero mire lo que dice. Porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Hay juez para el que me rechaza y no acepta mis palabras. No, hay un juez para el que no acepta las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús son súper importantes. Y dice, las mismas palabras que he dicho nos condenarán en el último día. Es decir, la misma palabra, la palabra grabada, lo que tenemos como palabra de Cristo, nos va a condenar si no la ponemos atención, si no la escuchamos, si no ponemos en práctica. Y recuerda que es más que solamente adquirir mucha información, es ser transformado, es cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, dejar que la palabra, como dice Jesús, nos limpia, nos cambia, nos fortalece, nos manda, nos guía en la vida. Y Él dice, el que no escucha y que no pone atención o que no pone en práctica mis palabras, las mismas palabras lo condenarán en el fin. Y dice Él, porque no hablé por mi cuenta, pero el Padre que me envió me ordenó que dijera todo lo que he dicho. Sé que su mandato conduce a la vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha dicho que diga, ¿no? Es decir, que todo lo que Jesús dijo, todas sus palabras grabadas en la Biblia, todas sus enseñanzas de Rabí Jesús, Rabí Yeshua ben Yossi, todas las enseñanzas son lo que Dios le mandó a enseñarnos, a decirnos, a retarnos, a animarnos, a confrontarnos, ¿no? Todo lo que Él dijo. Entonces, todas las palabras de Jesús son súper importantes. Yo diría son sagradas, ¿no? Y hay que poner mucha atención a cada palabra que Jesús dice y cómo ponerla en práctica, como nuestro rabí, ¿no? Cuando Michelle y yo fuimos a México en 1987, fuimos con un sueño. Acaban de mandar un equipo de 13 personas desde la iglesia de Boston y nos mandaron a Michelle y yo para ayudar con el equipo.
Y fuimos nosotros, yo fui creo que miembro número 17 y Michelle como miembro número 25, algo por ahí. Y la iglesia era muy pequeña, ¿no? Éramos muy pocos, pero teníamos mucha fe, que un día íbamos a tener una iglesia grande en México, en la capital, y una iglesia que iba a mandar misiones a todos los otros países, a todas las otras ciudades en México. No solamente México, pero otros países también. Y hoy día hay más que 40 iglesias que México, que tienen sus raíces en ese grupo. Fíjate que éramos unos locos, ¿no? Pensando que 30 personas iban a plantar tantas iglesias, iban a levantar ministerios tan grandes, ¿no? Y tener un impacto tan grande. ¿Qué es lo que teníamos? Teníamos dos cosas: un Dios todopoderoso y fe en Él. Y nada más. La fe es un tema súper importante. Es un tema que afecta nuestras vidas en muchas maneras, ¿no? Y nos ayuda en muchas maneras. Y afecta e impacta nuestras vidas, ¿no? En Mateo 8, y vamos a empezar ahí, enfocándonos en el tema de hoy, el tema de este mensaje, es qué dijo Jesús en cuanto a la fe, ¿no? Cosas que dijo Jesús en cuanto a la fe. Cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. En eso se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano y dijo: quiero, queda limpio. Al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. Jesús añadió, mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. Luego sigue. Al entrar Jesús en Capernaum, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo: Señor, mi criado está en la casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió: iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto, y dijo a los que seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente y del occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Luego Jesús dijo al capitán: vete a tu casa y que sigue tal como has creído. ¿No? Un escenario, un tiempo clásico, ¿no? Todos hemos oído esto, todos hemos leído esto. La situación en que viene el soldado, un romano, ¿no? De Roma, que viene a Israel y demuestra una fe que realmente impacta a Jesús, ¿no? Que Jesús se queda asombrado. Jesús no se quedaba asombrado de muchas cosas. Y esta vez es una de las pocas veces que dice que se quedó Jesús asombrado. ¿De qué? De la fe de este hombre. Y de hecho dijo: yo en todo Israel no he visto a alguien con tanta fe, ¿no? Como este hombre.
Y el hombre realmente es increíble su corazón, ¿no? Cómo él se presenta y las cosas que él dice. Él no quería que Jesús viniera a su casa. ¿Por qué? Porque él sabía que si Jesús entra a la casa de un gentil, la gente lo van a criticar y no lo van a permitir entrar en la sinagoga. Entonces, él realmente está protegiendo a Jesús, ¿no? Pero es fácil para él porque tiene una fe muy práctica, ¿no? Él dice, mira, yo soy soldado, yo sé si mando a alguien tiene que irse, si llamo a alguien tiene que venirse, yo entiendo cómo esto funciona. Es decir, que él entendió plenamente que Jesús, siendo el Señor, significa que él puede sanar el serviente solamente con su palabra, que ni tiene que entrar en la casa. Su fe era muy práctico, no algo religioso necesariamente. Él aceptó quién era Jesús, obviamente, porque vino a él, pidió ayuda de él y creyó en su poder, en su habilidad de ayudar a su serviente. Pero fíjate lo que dice Jesús al capitán. Vete a tu casa y que se haga tal como has creído. Que se haga tal como has creído. Jesús pasaba mucho tiempo hablando de la fe. Y hizo muchas cosas. Mucho de lo que hacía en su ministerio era para aumentar la fe de los apóstoles. Él se dio cuenta, él sabía más bien que la fe era crítico, era tan importante la fe de uno. Y era tan importante ayudar a los discípulos a crecer en su fe y establecer su fe y tener su fe fuerte en Dios, sí, pero también en Él. Recordando que la fe es mucho más que creer, ¿no? Es mucho más. Es confianza, es lealtad, es convicción. Es, sí, claro, creer, pero es poner todo en las manos de Dios y entender que en Dios soy vivo seguramente. En Dios tengo el poder necesario. Y la fe es súper importante para la vida de uno y clave para todo lo demás. Para vivir la vida cristiana, para superar los retos de Satanás, para todo lo que tenemos, todos los retos y problemas que tenemos, requieren fe superarlos. Hay que tener fe. Entonces, él hablaba mucho. Era una de sus enseñanzas más frecuentes y más importantes. Lo que Jesús nos decía y lo que nos enseñaba de la fe. Recuerda, la semana pasada, o para algunos el domingo pasado, hablamos de la situación cuando los discípulos fueron con Jesús. El tema era descanso, ¿no? Y hablamos de cómo los apóstoles tenían que descansar. Entonces Jesús les dijo, vámonos, y subieron el barco y fueron al mar. Pero había una tormenta grande, tan fuerte y tan grande, que asustó a los discípulos. Y tenía que ser bastante fuerte porque los discípulos eran pescadores, es decir, que tenían la costumbre ya de estar en el mar muchas veces. Pero tan fuerte que era la tormenta que se asustaron. Y dice que en Mateo 8:26 dice, él respondió, eres de poca fe, ¿por qué tienes tanto miedo? Luego se levantó y reprendió a los vientos y a las olas. Todo quedó en calma. Todo quedó en calma. Tres cosas aquí muy importantes. Uno, lo que los llamó. Eres de poca fe. La palabra en griego es oligopistos. Oligopistos. Y oligopistos es básicamente una insulta. Literalmente significa de chiquita fe.
de chiquita fe. Oligo es poco y pistos es fe, poca fe. Era una insulta. Yo diría una de las insultas más fuertes de Jesús, ¿no? Uno de los retos más fuertes que les daba Jesús es no ser poca fe, no ser un poca fe, no ser un oligopistos, uno de poca fe. ¿Por qué? Porque uno de poca fe nunca va a lograr mucho. Uno de poca fe siempre va a ser superado por los retos. Uno de poca fe, uno de oligopistos, siempre va a ser retado, siempre va a caer, siempre no va a poder superar los retos que Satanás lo tira y va a andar desanimado, va a andar, probablemente va a llegar al punto de ser enojado y tal vez rencoroso y amargo con Dios, o con la iglesia, o con los hermanos. Porque uno tiene que tener fe que Dios es justo y siempre mirando y que Dios nos va a bendecir y cuidar y darnos todo lo que pedimos, todo lo que es bueno que pedimos y nos va a cuidar. Pero si uno no tiene esa confianza, lo que es fe, emuné, lo que es fe, pistos, si uno no lo tiene, va a caer en todos esos problemas. La otra cosa que dice es, ¿por qué tienes tanto miedo? Mira, temor es muy grande. Temor es el opuesto de la fe. Para un no cristiano, el opuesto de fe es no creer, duda, ¿no? Pero para un cristiano o una persona de Dios, el opuesto de la fe es temor, es temor. Y él se levantó y regañó a los vientos, las olas, y todo se quedó calma, ¿no? En calma. Solo Dios puede hacer eso. Después de mirar esto, los apóstoles dijeron, ¿quién es este hombre que hasta que puede regañar a las olas y el viento? ¿No? Porque se quedaron tan impactados por lo que hizo Jesús. Es importante recordar que Jesús está con nosotros. Eso es la fe. La fe en práctica es saber que Dios está en la barca conmigo. Jesús está en la barca conmigo. Tanta fe que tenía Jesús que estuvo dormido en la barca, ¿no? Dice Marcos que estuvo acostado, dormido en un colchón, ¿no? Eso es mucha fe, de que en medio de una tormenta, en medio de los problemas de la vida, de las muchas tormentas que tenemos nosotros, Jesús está calma, ¿no? Anda calmado, tranquilo, con shalom. ¿Por qué? Por su confianza en el Señor. El reto que tenemos nosotros es el temor, ¿no? La fe es más grande que el temor. La fe es más fuerte, más poderoso y es la única cosa que puede superar al temor. Muchos andan siendo bastante golpeados por temor. Y hay mucho temor hoy día. Temor del futuro. ¿Qué va a pasar con nuestro país, con nuestra economía, con los trabajos, con las casas, qué va a pasar para mis hijos y para mis nietos y qué va a pasar a esta civilización, ¿no? Al mundo, al planeta, la economía, no solamente, sino también qué está pasando con los mares y los bosques y el aire, la calidad del aire, de todo el daño que estamos haciendo al planeta. ¿Qué va a pasar? Hay mucho para tener temor, ¿no? Y si la economía cae, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a cuidar a mi familia, a mis hijos, a mis nietos? Y hay muchas cosas, y eso sin hablar de la pandemia, ¿no? Y de las situaciones políticas en nuestros países, ¿no? Hay mucho para tener temor. Y Jesús sabía eso. Y Jesús sabía que las grandes cosas que iba a hacer la iglesia un día dependían a la fe de los hermanos. Y sigue igual hoy día. Lo que va a lograr la iglesia, lo que Dios va a poder hacer, depende mucho a la fe de nosotros. Y una de las frases más
fuertes en la Biblia es cuando dice que Jesús no pudo hacer milagros por la falta de fe que tenía el pueblo. No, por la falta de fe no pudo hacer mucho. Él dijo, cuando Jesús llega, cuando el Hijo de Dios regresa, ¿encontrará fe? No, porque sabía que es posible que la gente se quede sin fe. Pueden seguir siendo religiosos y aún no tener fe, no vivir por la fe. En Mateo 9, 18, leemos otra situación donde nos dice unas cosas muy importantes, palabras importantes. Mientras decía esto, un líder de la sinagoga se acercó y se arrodilló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon su mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y fue con él, y también sus discípulos. En ese momento, una mujer que había estado sangrando durante 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde de la capa. Ella se dijo a sí misma, si solo toco su mantel, su manto, seré sanada. Jesús se volvió y la vio. Anímate, hija, dijo, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Y la mujer se fue sanada en ese momento. Fíjate qué palabras tan importantes. La situación, alguien, su hija que ha estado enferma y que se creen muerta, aunque sabemos que no era muerta todavía, pero él pensaba que ya está muerta, ¿no? Y la gente ya todos llorando, y todos ya pensando que ella ha muerto. La niña tenía 12 años, sabemos eso de los otros evangelios, y encuentra a esta mujer que ha estado sufriendo por 12 años. Y fíjate, cuando él la mira, la llama hija, él entendió lo que sufrió el señor de la sinagoga, el líder de la sinagoga. Y él mira a la mujer que lo tocó. Pero lo importante aquí es sus palabras. Anímate, hija, dijo. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Es decir, que uno puede ser sanado por su fe. Por su fe. La fe que tenemos tiene mucho que ver con nuestra calidad de vida. ¿Estoy diciendo que toda enfermedad puede ser sanada puramente por fe? No, porque no todo el mundo fue sanado por la fe. Pero la fe está conectada con nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestra salud físico y nuestra salud espiritual. Hay una conexión. Y en los últimos años hemos visto muchas investigaciones, muchos estudios que han demostrado lo que estamos pensando aquí afecta a todo lo que pasa aquí. Que hay una conexión directa. Hasta muchas enfermedades grandes y fuertes. Mucho tiene que ver con la fe que tenemos. Ahora, no estoy diciendo que la fe es algo mágico, que solamente con oración el cáncer puede desaparecer. Es posible y sí pasa, pero eso es un milagro cuando Dios quiere hacerlo. Pero la mayoría de nuestra vida, la mayoría de los tiempos que pasamos sufriendo, mucho tiene que ver con la fe que tenemos. Y podemos mejorar nuestra situación emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, en muchas maneras, por la fe que tenemos. Y seguramente si no tenemos fe, podemos caer en muchos problemas. Yo he notado esto, siendo cristiano muchos años, ya 38 años, que yo estoy en una situación interesante en que tengo más años siendo discípulo que siendo no cristiano. No, yo tengo 38 años siendo discípulo
Y yo solo tenía 18 años, 17 años, no, 19 años, perdón, 19 años de ser no cristiano. Y obviamente la mitad de eso yo era niño. Entonces, básicamente como 8 o 9 años viviendo como un pecador, ¿no? Y 38 años viviendo como un discípulo de Cristo. Pero yo he visto que aún siendo discípulo de Cristo, podemos ser lastimados, podemos ser heridos, podemos caer en, yo diría, enfermedades espirituales, ¿no? En que tenemos amargura o rencor o celos o envidia. Y esas cosas nos destruyen como cáncer, nos destruyen como una enfermedad. Y requiere la fe para poder superar eso. Requiere fe en Cristo. Requiere saber y conocer que Dios es bueno, que Dios es todopoderoso, que todo lo que Dios hace es recto y correcto y todo lo que Él lo mira y es bueno con nosotros. Eso nos ayuda a superarlo. En más tarde había otra situación. En Mateo 9:27, Jesús sana al ciego y al mudo. Perdón, eso es el título. Cuando Jesús partió de ahí, los ciegos lo siguieron y gritaron: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Cuando hubo entrado, los ciegos se le acercaron y les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Sí, Señor, contestaron ellos, lo contestaron. Entonces Él los tocó los ojos y dijo: conforme a tu fe te sea hecho. Y se les devolvió la vista. Jesús les advirtió severamente: mirad que nadie sepa de esto. Pero ellos salieron y difundieron su noticia por toda la región. Ahora, yo no sé si Jesús lo quería mantener secreto o lo dijo sabiendo que ellos iban a hacer lo opuesto. No sé. Pero lo importante aquí son las frases que Él dice. ¿Crees que puedo hacer esto? El punto no es si Dios es todopoderoso. El punto no es si Jesús es todopoderoso. El punto es si tú crees en Él y cuánta fe tienes en Él para ayudar tu vida, para bendecir tu vida, para darte la fuerza que necesitas. Si tienes esa fe, si tienes la fe para confiar en Él, y es la pregunta que Él pregunta: ¿crees que te puedo hacer esto? Y me hace pensar cuando Dios preguntó a Ezequiel, y él dijo: ¿tú crees, Ezequiel, que estos huesos pueden vivir? Y Ezequiel, yo creo que dudaba, pero no quería decir eso, y dijo: solo tú lo sabes, Dios. Me hace reír esa respuesta. Solo tú lo sabes. Eso era para cuidarse y no admitir su falta de fe. Y Jesús les dijo: según tu fe te sea hecho. Según nuestra fe. Según nuestra fe. ¿Por qué podríamos lograr tanto cuando plantamos la iglesia en México? La verdad no era que éramos súper talentosos, no era que éramos muy astutos. De hecho, en el equipo que mandaron, solo había 2 personas que hablaban el español perfectamente bien, ¿no? Había otras 2 personas que lo hablaban más o menos bien y muchos que no hablaban nada de español. Incluso yo y mi esposa no hablábamos mucho español en ese tiempo. Pero sin embargo tuvimos nosotros como grupo mucha fe y por eso pudimos lograr mucho. Cuando Michelle y yo fuimos a Puerto Rico, yo recuerdo que la iglesia andaba sin fe y no estuvo creciendo y tenía muchos problemas y nosotros retamos a la iglesia a tener fe. Fue la primera vez que yo hice este estudio
cuando yo leí todos los versículos que Jesús decía sobre la fe. Y yo hice un sermón ahí, que tuvieran fe, que crezcan en su fe, porque eso era el punto más importante. Y todo el mundo me decía en el principio, en Puerto Rico, me dijeron, no hermano, tú no entiendes, aquí las cosas son muy difíciles y la iglesia no va a crecer. Ya tenemos 3 años empujando y tratando de causar la iglesia crecer y no ha crecido. Y yo les dije, es cuestión de fe. Y por supuesto, así fue, ¿no? Yo recuerdo una noche, íbamos a juntar los hermanos para orar, ¿no? Y la oración era, 1, ayudarnos a encontrar gente abierta. 2, yo quería ser fructífero personalmente. Y 3, encontrar a alguien que iba a poder dirigir la iglesia, que era puertorriqueño, porque yo que estoy haciendo yo ahí un mexicano-americano viviendo en Puerto Rico, no tenía sentido. Pero lo que yo sí tenía era la fe. Entonces hicimos una reunión para orar de eso. Y la noche llegó y yo recuerdo que yo fui al gimnasio y regresando del gimnasio, yo estuve en mi carro afuera y yo vi en el espejo algunas personas cruzar atrás del carro. Y yo pensaba que eran los hermanos tratando de asustarme. Era un poco temprano porque quedaba como media hora hasta el tiempo de oración. Pero yo pensé, llegaron temprano unos hermanos y me quieren asustar. Entonces yo salí del carro muy rápido y vi que no eran los hermanos. No eran los hermanos. Los hermanos, bueno, no eran hermanos. Los 3 hombres tenían pistolas, tenían la cara cubierta y pusieron sus pistolas en mi cara y me dijeron en un acento bastante fuerte de los caseríos de Puerto Rico, me dijeron darles las llaves. La verdad es que yo no los entendí, pero por lo que me estaban puñalando y diciendo, yo sabía que querían mi carro, no iban a robarme del carro. Y yo ya había escuchado muchas historias de que matan a la gente asaltándolos o robándolos del carro. Entonces yo se los di las llaves y ellos salieron con mi carro. Y era un carro nuevo, yo tenía como un mes con ese carro. Y ellos subieron y algo que no pensaron ellos, que el carro era automático, es decir, no era manual, no era automático. Y entonces ellos ahí están tratando de arrancar el carro. Y yo nada más lo vi y pensé, Dios, ayuda a mi carro, por favor, proteja mi carro. Y unos 5 minutos, no 5 minutos, 2 minutos después, viene un carro, un Mustang grande, un carro fuerte y rápido, y era mi vecino. Y me dijo, yo vi todo, vamos a alcanzar a sus hombres y conseguir tu carro. Y yo lo miré y la otra cosa que lo dije, que esos hombres ni eran hombres. Yo diría que eran de 14 años, 15 años, tal vez 16 años. Pero eran jóvenes. Pero tenían pistolas y yo les dije, mira, ellos tienen pistolas, nosotros no tenemos pistolas. Nosotros, ¿por qué no llamamos a la policía en vez de perseguirlos? Pero yo le dije, ven, por favor, entra a mi casa. Y él entró a mi casa y la esposa estuvo con él también y ella entró y empezamos a platicar y tuvimos un gran tiempo platicando y rápido nos llegaron a ser nuestros muy buenos amigos, los vecinos, mejores amigos, y como un mes después los 2 se bautizaron y 2 años después Michelle y yo nos mudamos a Jamaica y ellos se quedaron encargados con la iglesia. Ellos llegaron a ser los líderes de la iglesia. Fue un milagro de Dios, ¿no? Dios tomó un tiempo tan fuerte, tan horrible y lo convirtió a algo tan bonito, ¿no? ¿Y qué es lo que teníamos? Fe, nada más. ¿Talento? No. ¿Dinero? No. ¿Habilidades y recursos? No. Fe, sí. Con la fe, todo según tu fe te sea hecho. Eso es lo que dice Jesús.
según tu fe. Yo no sé qué es lo que Dios puede o está dispuesto de hacer en nuestras vidas, pero yo sé que está dispuesto a hacer mucho más que lo que nosotros pensamos muchas veces. Jesús mismo dijo, ustedes no tienen porque no piden. Y en otro lugar en la Biblia dice que no tienes porque pides, porque no tienes fe, ¿no? En muchos lugares realmente. Mateo 17, versículo 14, dice, cuando llegaron la multitud a un hombre, se acercó a Jesús y se arrodilló ante él. Señor, ten piedad de mí o compasión de mí, dijo. Tiene convulsiones y está sufriendo mucho. A menudo cae a fuego y el agua. Lo llevé a sus discípulos, pero no podían sanarlo. Está hablando de su hijo, ¿no? Y luego sigue. Jesús contesta. Generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Fíjate, Jesús no muchas veces demuestra frustración o enojo, pero cuando los discípulos faltan fe, sí le afecta, sí se enoja, porque nos ha mostrado tanto. ¿Por qué dudamos de Él? ¿No? Y dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo te aguantaré? Tráeme al chico aquí. Jesús reprendió al demonio y salió del niño y fue sanado en ese momento. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado. No querían hacerlo en público, pero en privado le preguntaron, ¿por qué no pudimos expulsarlo? Jesús respondió, porque tienes tan poca fe. Oligopistos. De cierto te digo que si tienes una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, puedes decirle a esta montaña, muévate de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ti. Nada será posible para ti. Palabras de Jesús, muy importante. ¿Por qué encontraron estos límites? ¿Por qué no podría? Mira, hay muchos demonios, no todos son iguales. Hay demonios pequeños y demonios grandes. Hay muchos retos en nuestras vidas y no todos son iguales. Hay retos pequeños y hay retos grandes. A veces podemos cambiar las cosas con poca fe. A veces ni necesitamos fe. Pero hay cosas en nuestras vidas que no podemos cambiar sin fe. Imposible. Y básicamente es lo que estuvo diciendo Jesús. Porque tienes tan poca fe. De cierto te digo que si tienes una fe tan pequeña, es decir, que tan pequeña como una semilla de mostaza. ¿Has visto una semilla de mostaza? Es básicamente así, ¿no? Como una semilla que tienen los hamburguesas a veces, o una semilla que tienen el pan, que lo ponen en el pan, tan chiquita que si yo fuera a ponerle uno aquí no lo podrías ver. Aún con esa fe tan chiquita, dice, de una mostaza, semilla de mostaza, puede decirle a esta montaña, muévate de aquí para allá y se moverá. Nada será imposible para ti. Fíjate. Cuando Él dice poca fe, significa que es menos que una semilla de mostaza. Significa que es casi nada, ¿no? Y te digo que es muy fácil vivir así. Es muy fácil decir,
Gloria a Dios, es todopoderoso. Y luego salir de la casa como si no existiera Dios. Y reaccionar a los problemas del mundo, preocuparnos del mundo, tener ansiedad del mundo, enojarnos del mundo, enojarnos de los hermanos o de esta situación o de una plática que no fue buena y quedarnos todo en problemas por la falta de fe, por no tener fe. Nada será imposible para ti, Él nos dijo. Hay mucho más que podemos lograr y que podemos hacer con la fe, hermanos. Piensa en 3 retos que tienes en la vida. ¿Cómo cambiarían esos retos si fueras a poner fe en cada una de sus situaciones? ¿Cómo verás tus problemas si los verás con fe? ¿No? Cambia nuestra vida, nuestro nivel de fe. Y Él dice, nada será imposible para ti. Esas son palabras grandes y fuertes, ¿no? Si viviremos sin límites. Y yo no sé hasta qué punto eso nos lleva, pero yo sé esto, que muchas veces tenemos tan poca fe que no podemos mirar allá. Tú sabes que no recuerdo, antelope, en inglés se llama antelope, es como un animal que puede brincar 10 metros, pero si hay una pared de 1 metro y no puede ver el otro lado, no brinca, nada. Aunque es capaz, pero por el temor, porque no puede ver dónde va a llegar, no brinca. Hay una historia clásica de un señor en un carro en los tiempos viejos con caballos, ¿no? Y él estuvo llevando todas las cosas que la tienda necesita de un pueblo a un otro pueblo. Era 1800 y algo. Y él estuvo en el invierno ahí cruzando en la nieve y llegó a un río congelado, hielo. Y él trató de cruzarlo, pero tenía miedo porque no sabía qué tan fuerte era el hielo. Y trató de cruzar, pero él lo que hizo, él bajó de los caballos, y los llevó uno por uno, y estuvo ahí caminando tan cuidadosamente, escuchando el hielo, y todavía no había traído las cosas, los herramientas y cosas que tenía para la tienda. Y de repente escucha un sonido, y escucha caballos. Y mira allá, y ahí viene unos 6 caballos llevando un carro lleno de cosas, ¿no? Sobre el río. Y se da cuenta que el río es mucho más fuerte que lo que él pensaba. Yo creo que así vivimos muchos nosotros como discípulos, tan cuidadosamente y moviendo tan poquito por el temor, por el miedo que tenemos. Entonces, Jesús nos dijo, nada será imposible para ti. Yo mencioné al principio que tan importante era escuchar y creer y practicar la palabra de Cristo. Por tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un sabio que construyó su casa sobre la roca. Todas las palabras de Cristo son como una roca que podemos construir nuestras vidas encima de ellas. Que Dios los bendiga. Buen camino.